Ocuparnos ahora de la liberación de los 4 integrantes de la Revolución Federal que se encontraban detenidos y que, bueno, finalmente la justicia decidió no extender la prisión preventiva o no dictarle la prisión preventiva y pone de manifiesto, primero, un punto que me interesaría que me cuente sobre la causa en sí, ¿no? Cómo continúa. Y otro también asciende una cuestión también dentro de lo judicial político porque tiene que ver con la conformación de la Cámara, ¿no? Vamos a ordenarlo en el sentido de lo que está ocurriendo. La Cámara Federal excarceló, es decir, dejó en libertad a los 4, pero todavía no se resolvió la situación procesal. Es decir, están libres, pero todavía no se sabe si están procesados o no están procesados. Podría pasar, por vía de hipótesis, que el juez Marcelo Martínez de Giorgi hoy dictara el procesamiento con prisión preventiva, que no se podría efectivizar porque antes del dictado de ese fallo ya los dejaron en libertad. Es como una suerte de oxímoron, una suerte de contradicción judicial. Lo que terminó ocurriendo es que en rigor, en la mayoría de los casos en que se le imputa a una persona el delito de amenaza o intimidación pública, no va a la cárcel, no queda detenido. El tema es que en ese fallo en el que decidieron la excarcelación, también resolvieron anticipar una opinión que dice que Revolución Federal no tiene nada que ver con el intento de magnicidio. ¿De dónde sacan eso? Se acaban de cumplir 2 meses del intento de homicidio y no hubo una investigación que permita, una investigación exhaustiva, que permita descartarlo. Tampoco afirmarlo, pero uno no puede decir estos no son sin haber agotado esa parte de la investigación. Por eso es que el abogado José Manuel Ubeira anunció que va a apelar esa decisión. ¿Quién tiene que tomar la decisión? La Cámara Federal de Casación Penal, que es el máximo tribunal penal, un escalón más arriba de los que los dejaron libre. ¿Y ahí qué hay? Y bueno, ahí están varios de los jueces a los que se les reprocha relación directa, deportiva y profesional con el expresidente Mauricio Macri. Bueno, ¿y ahí qué pasa? Si tenés unos mangos, apostá que no vuelven a prisión. Si tenés unos mangos. Apostá que no vuelven a prisión. El presidente se refirió... El presidente a través de su cuenta de Twitter, claro, hizo referencia a estos dos aspectos. Por un lado, la liberación de los militantes de extrema derecha de la agrupación Revolución Federal y por otro lado, la situación de Bruglia y Bertuzzi, los 2 miembros de la Cámara Federal. Pero si querés repasamos un hilo de tweets del presidente Alberto Fernández a propósito de este escenario. Habla, claro, de los integrantes de la Cámara Federal, de Comodoro Pi. Dice, integrada por 2 magistrados que ocupan sus asientos de forma contraria a la Constitución y además intervienen en una causa de relevancia institucional. Hablamos de la causa, sí, claro, de Revolución Federal, de las intimidaciones, las amenazas contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero el linkeo también con el intento de magnicidio y además otros hechos. El escrache al Instituto Patria, en el que también participaron militantes de esta agrupación de extrema derecha, la guillotina en una manifestación y las antorchas frente a Casa Rosada y recordemos los ataques al despacho de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el Senado Nacional, que primero arrojaron bombas de pintura a la ventana del despacho de la vicepresidenta y luego los piedrazos que recordemos derivaron en un video que filmó la vicepresidenta y que lo hizo público. Pero seguimos con lo que dice el presidente Alberto Fernández a través de su cuenta de Twitter a propósito de este escenario entonces. Pareciera que lejos de querer esclarecer el hecho y llegar a sus máximos responsables, están empecinados en tapar lo obvio, que una banda criminal con ramificaciones y financiamiento oscuro atentó contra la vida de la vicepresidenta. Néstor acá hace referencia al financiamiento de la agrupación Revolución Federal. Bueno, eso particularmente no se está investigando. No hay ninguna línea de investigación que apunte hacia esa hipótesis. Exactamente. Bueno, por ahí va entonces el planteo del presidente, que además... Se puede ver, a ver, podemos volver a la pantalla, el tuit de abajo, porque ahí está hablando justamente de algo que estaba cuestionando, que estaba dando... Con nombre y apellido, ¿no, cita a los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Dice el presidente, deberían estar solo en los tribunales para los que concursaron, pero además, otra cita, solo una maniobra ilegal, que es un secreto a voces del expresidente Mauricio Macri, bueno, permite que estos 2 jueces permanezcan en sus cargos en la Cámara Federal. Lo explicamos en una línea. Bruglia y Bertuzzi eran jueces de tribunales orales. Ellos pidieron
pasar a una instancia anterior. El tribunal oral es el que dice culpable o inocente. Ellos pidieron pasar a la Cámara, que es la que manda a juicio oral, es decir, un escalón antes. Se fueron al descenso, por decirlo en términos futboleros. La Corte Suprema dijo, Bruglia y Bertuzzi nunca debieron haber estado en la Cámara Federal, pero sigan estando ahí hasta que nombren a los reemplazantes definitivos. Ese concurso lleva 2 años en el Consejo de la Magistratura y está trabado porque hay una intención de catapultar al juez Bertuzzi para que reemplace al juez Bertuzzi, es decir, para que siga siendo juez de la Cámara Federal. Bueno, y el presidente además, bueno, como decíamos, además de hacer referencia a Bruglia y Bertuzzi y a la situación en el Consejo de la Magistratura, dice que están usurpando el cargo que están, los cargos que están ocupando, pero además insta a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Dice textualmente, la Corte Suprema debe intervenir para hacer cumplir su propio fallo. Ojalá tenga la misma celeridad que tuvo para imponer a su presidente al frente del Consejo de la Magistratura. A raíz de este hilo de tweets, ayer el defensor de Jonathan Morel, el abogado que representa a Jonathan Morel, le exigió públicamente al presidente Alberto Fernández una retractación, que se retracte de esto porque dice que invade la división de poderes y pone en riesgo la vida de los 4 integrantes de Revolución Federal. Hay algunos aspectos para detallar. Estuvo hablando y mucho Martín Mena, el viceministro de Justicia, con cuestionamientos muy serios a la investigación y a la justicia en general. Habló de en Comodoro Pi un sector servil a poderes hegemónicos. Dijo además que para Cristina Fernández de Kirchner no hay derecho ni justicia y habló de un fallo a pedido a propósito de, bueno, esta resolución que dejó libres a los militantes de la agrupación de extrema derecha Revolución Federal. Gracias. Vamos a Brasil.